Buenos días, hoy es jueves 3 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la bienvenida al doctor Carlos Castro, abogado en libre ejercicio, ex catedrático universitario, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y también fue vicealcalde de nuestra ciudad. Carlos, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. En los últimos días se ha levantado una polvareda con esto del fideicomiso eléctrico, un golpe bajo llaman algunos, un golpe bajo que pretende darnos o dejarnos dando el gobierno moribundo, el gobierno del encuentro, el gobierno del señor Lazo, y como han dicho algunas voces, en perjuicio de los intereses de instituciones públicas. Entre esas instituciones, la empresa de recolección de basura, EMAG, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Doctor Castro, quisiera que nos explique jurídicamente el alcance de este fideicomiso y, de ser así, de concretarse, porque parece que ese es el objetivo, por eso cambiaron al presidente ejecutivo de la empresa eléctrica, de acuerdo a algunos criterios para concretar ese fideicomiso. ¿Nos puede explicar en términos jurídicos, constitucionales, hacia dónde va el fideicomiso? Buenos días, Jaime. Desde el punto de vista jurídico, el fideicomiso mercantil de garantía de pagos establecido en el sector eléctrico, en esencia, tiene por objeto el de asegurar y garantizar el hecho de que los fondos recaudados por las diferentes empresas eléctricas del país, especialmente las distribuidoras, puedan ir en beneficio de el pago de proyectos hidroeléctricos o de servicios que presten los sectores privados en el país. Eso es en el fondo, de tal manera que se está yendo a establecer un fideicomiso por el cual se reúnen, se concentran, se centralizan los fondos, especialmente las recaudaciones y más ingresos de las empresas eléctricas del país, con la finalidad de que una sociedad administradora de fondos, que aún no conocemos quién es o cuáles la constituyen, administre esos fondos reunidos, concentrados, mezclados, para realizar los pagos en función de un orden de prelación establecido en el propio fideicomiso y que se basa en una resolución del año 2021. Pero eso de la fecha no importa. El tema de fondo es que existe esa pretensión, ese objetivo económico del gobierno nacional, y desde el punto de vista ya ético, moral, para mí constituye un verdadero zarpazo de última hora que el gobierno de Lazo echa mano para favorecer a las empresas privadas que pueden intervenir en los negocios eléctricos con sus inversiones, ya sea en el tema de la generación, de la comercialización, transmisión, o empresas eléctricas que de una u otra manera se vinculen por parte del sector privado al negocio de la energía eléctrica y que estén garantizados en los pagos de su gestión. Esto va en la línea de este gobierno neoliberal privatizador, porque en el fondo, como decía en algún artículo, se trata de centralizar, concentrar, mezclar, licuar y luego todos los fondos reunidos beneficiar, insisto, a inversiones del sector privado que pueda realizar en el sector eléctrico. Claro que el fideicomiso habla también, no puede ser de otra manera, de que entre las beneficiarias están las propias empresas instituyentes, porque tiene que
obviamente realizarse pagos de su actividad. Pero en esencia, conforme está escrito en la propia proyecto de minuta, se puede establecer la intervención clarísima de favorecer, y así lo han dicho además explícitamente el ministro de Energía, ¿no? De favorecer al sector privado. Eso es en el fondo. Ahora, jurídicamente, el problema es si es o no constitucional este fideicomiso. Ahora, Carlos, en el artículo publicado de, de tu autoría sobre el tema, se dice que el gobierno se estaría aprovechando de la ausencia de la Asamblea Nacional, cuya función o una de las dos funciones es justamente fiscalizar al gobierno nacional. Claro, porque la actitud del gobierno, la intencionalidad del gobierno ya con el tema de la muerte cruzada fue, entre otras cosas, y así creía, que tiene todas las manos libres para hacer lo que le da la gana en el país, ¿no? Claro que en materia de legislación está controlado por la Corte Constitucional que la ha puesto en su sitio y se ha topado con la piedra en los dientes, como suele decirse en el común de la opinión pública ciudadana, cuando la Corte le controla en los proyectos de urgencia económica y no le da paso, ha puesto el grito en el cielo. Pero en materia de fiscalización de estos temas, ya no lo puede realizar la Corte Constitucional, entonces el gobierno tiene ahí sí las manos libres para hacer lo que le venga en gana. Y en este caso, para mí, es un fideicomiso que atenta a clarísimas disposiciones de la Constitución de la República. ¿En qué sentido? La Constitución de la República del Ecuador establece que la gestión de los sectores estratégicos, como es el caso de la energía eléctrica, está en manos de empresas públicas. Para eso la Constitución establece el marco jurídico para la conformación de las empresas públicas que administren los sectores estratégicos y les rodea de una especial garantía en su autonomía económica, financiera y administrativa para las empresas eléctricas con la finalidad de garantizar una administración técnica no politiquera, demagógica, que esté al margen de intereses extraños a lo que es el servicio público. Pero es allí que el momento de establecer un fideicomiso de administración de pagos del sector eléctrico, lo que está haciendo justamente es lesionando, rompiendo esa autonomía que rodea a cada una de las empresas públicas, utilizando, concentrando sus recursos, mezclándolos, fusionándolos, para luego dirigir fundamentalmente a los pagos hacia las iniciativas privadas en el sector eléctrico. Y esto significa entonces lesionar la autonomía que les da la Constitución. Por ello, para mí, este fideicomiso es contrario a la Constitución y yo diría tiene que ahí de consolidarse esta pretensión, tendría que intervenir rápidamente la Contraloría General del Estado y también Claro. la justicia penal, porque para mi concepto se estaría tocando fondos públicos pertenecientes a empresas privadas y estableciendo un fideicomiso que lesiona una garantía constitucional para favorecer intereses privados. Recordemos que en nuestro país los servicios públicos los asume el Estado y por recepción, delega la iniciativa privada. Pero entonces la delegación es excepcional, la regla general es que los servicios públicos y los sectores estratégicos estén gestionados por el Estado. Pero aquí, en cambio, con este fideicomiso, se rompe la garantía constitucional de la autonomía de la administración de las empresas públicas y se concentra y se utilizan los recursos para fines de beneficiar intereses privados. Y ahí es cuando debe intervenir la Contraloría General del Estado y debe ser materia de investigación en el ámbito penal en caso de que logre consolidarse este fideicomiso. Bien, doctor Castro, también se dice que con este fideicomiso se estaría o habría la posibilidad de que hay una revisión de las tarifas por consumo eléctrico. Por supuesto de que otra de las políticas del gobierno nacional es justamente, por un lado, permitir el acceso de los sectores privados al mercado de la energía eléctrica, ya sea en proyectos de generación, distribución,
e inclusive, ¿no es cierto?, una suerte de tercerización o intermediación de servicios en el tema de la distribución y comercialización de la energía eléctrica. De forma que esa es una línea, y en esa línea la que complementa es el tema de las tarifas de la energía eléctrica, que puede dejarlos a la libre flotación, a la ley de la oferta y la demanda, en nombre de que el mercado regule las tarifas eléctricas. Y claro, ahí se da el traste con la otra conducta que está establecida en la Constitución, que los servicios públicos no tienen por objeto estrictamente el lucro, sino es el concepto de servicio público, es decir, satisfacer las necesidades de la utilización de la energía eléctrica por parte de las personas naturales, jurídicas, entidades del territorio nacional. Una cosa es un servicio público para atender necesidades del consumo de la energía eléctrica, y otra cosa es establecer un negocio con la energía eléctrica cuyo objeto es el lucro, la rentabilidad, la utilidad, que es el objeto de una actividad privada. De forma que la elevación de las tarifas de energía eléctrica les cae como anillo al dedo para quienes quieren lucrar de estos negocios en el sector eléctrico. Todo está en la línea de este gobierno que nos ha hecho tanto daño, incapaz para todo, pero vivísimos para darse estos zarpazos de última hora antes de largarse para beneficiar a los intereses privados. Para eso sí son capaces, son águilas, pero para luchar contra la delincuencia organizada, para luchar contra la corrupción, el narcotráfico, para dar satisfacción a la población ecuatoriana, son inútiles e incapaces. Pero para esto sí, para tratar de canalizar todo en beneficio de una élite económica, son realmente absolutamente competentes. El presidente ejecutivo, el nuevo, el flamante presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur, puesto por el gobierno, señor de apellido Benítez, Rubén Benítez, ex gerente de etapa en la administración anterior, ha manifestado o manifestó en una rueda de prensa que el dinero, los fondos recaudados, tanto de la EMAG como de los bomberos, no se tocarían en este fideicomiso. Bueno, ese no es el tema principal, porque efectivamente sería el colmo que se licúen fondos que están recaudados simplemente para utilizar con eficiencia la recaudación de esas tasas de servicios, utilizando la recaudación del servicio eléctrico. Ya sería el colmo, es obvio. Pero ese no es el tema de la preocupación fundamental, porque ese es obvio que tendría que dejarse al lado, aunque el fideicomiso contempla que recaudado esos fondos, dice, se devolverán. Allí también hay un grave riesgo, Jaime, porque ¿cuándo devolverán o reintegrarán ¿Cuándo? esos fondos? Dice que en el fideicomiso se establece que se reintegrarán esos fondos. Pero ahí, pues, el Estado, ¿no es cierto?, moroso, como es en toda y su actividad centralista, les importará un comino lo que pase con la EMAG o el Cuerpo de Bomberos, y podrán demorar en la cuestión. Pero eso sí se contempla en el fideicomiso, esto de que se reintegrarán y no entren, ¿no es cierto?, a jugarse con los otros fondos. Tendrán que Pero estar, insisto, no es tendrán que el estar tema mendigando, principal. mendigando que devuelvan algo de los fondos para... Mendigando como siempre, porque el centralismo es eso, pues lo que a veces lo que se traga el cocodrilo no lo devuelve, o lo devuelve realmente muy tarde. Entonces, definitivamente ese es un riesgo, un peligro. Pero insisto que el tema es más estructural y de fondo, porque además de preocuparnos de esta situación, de que se centralicen y luego se devuelvan los fondos de las tasas por los cuerpos de servicios de bomberos y por la recolección. Lo de fondo es, Jaime, el propio riesgo que puede correr la empresa eléctrica regional Centro Sur CA, porque a la larga pueden desfinanciarse, porque no olvidemos que esos recursos se mezclarán, se fusionarán, y a la final ahí intervienen recursos de empresas eficientes como la nuestra, y también ineficientes que tienen enormes pérdidas negras y altas tasas de morosidad en la recuperación de su cartera. Y eso puede significar que se pueda atentar a la propia estabilidad de los recursos de la empresa eléctrica regional Centro CA. Por eso es un interés realmente de los cuencanos y cuencanas de salir al paso y no permitir que esto suceda, sobre todo por los intereses protervos que tiene el gobierno nacional. Claro que el argumento del gobierno dice, es porque si el Estado es deficitario en los recursos, entonces, ¿cómo garantizamos las inversiones del sector privado? Es una falacia, un argumento ilógico, porque lo que debe hacer el Estado es
si quiere efectivamente favorecer la dotación de la energía eléctrica, es consolidar y fortalecer al sector público eléctrico de nuestro país, que ha venido efectivamente ganando terreno en el ámbito histórico en la prestación del servicio público. Y si algo ha ocurrido en el sector público eléctrico, temas deficitarios o lo que sea, han sido motivos de la corrupción, pero es un tema ético-moral del Estado. Y este gobierno ha sido incapaz de contener la corrupción en el propio Estado y en todos los ámbitos, en todos los ramos de la actividad pública. De forma que, al margen del tema de la corrupción que se ha gestado en la implementación de muchos proyectos eléctricos e incluso algunos que no están en funcionamiento, al margen de aquello, es indudable que lo fundamental que debe estar preocupado el gobierno es fortalecer el servicio público de electricidad y no permitir que este sector importante del servicio público pueda tender a ser privatizado, acaparado y regirse por el tema de la inspiración en los réditos, en el lucro, como es siempre el interés de carácter privado. El alcalde de Cuenca, doctor Castro, como representante de la ciudad, ha puesto el grito en el cielo y ha manifestado claramente, con voz alta, que no permitirán que se consuma, que se concrete este fideicomiso en perjuicio de los intereses de la población, de los usuarios, de los cuencanos, de los azuayos, de los habitantes del austroecuatoriano, y que seguirán protestando con plantones, con carteles, hasta que se dé marcha atrás a esta pretensión nefasta. Nosotros, Doctor Castro, sería importante que usted envíe un mensaje a las autoridades y al pueblo cuencano en estos momentos difíciles, oscuros, en donde se pretenden alzar con el santo y la limosna. bueno, nosotros nos hemos creado unas empresas públicas eficientes, Jaime, en base de la honradez, el esmero con el cual hemos cuidado nuestros recursos públicos en este abandono del centralismo que tenemos. Y entonces, en medio del abandono del centralismo, hemos tenido los cuencanos, azuayos, que hacer esfuerzos por desarrollar nuestras propias empresas. Y vea usted que en tiempos del correísmo todas las empresas públicas fueron centralizadas y ahí se compró el paquete accionario mayoritario de las empresas eléctricas en función del accionista mayoritario, el Estado ecuatoriano. Y ahora, en función de ese poder, se trata de arrebatar justamente o de concentrar recursos que pueden poner en peligro esta empresa que históricamente nosotros la hemos cultivado, la hemos desarrollado con mucha generosidad, mucho celo por parte de sus administradores, empleados y obreros. Y por lo tanto toca establecer efectivamente o hacer una minga, una unidad total entre las autoridades y la ciudadanía para defender a esta empresa insigne. Debemos defender nuestras empresas públicas. Y por más que el paquete accionario puede estar constituido, en este caso, por la mayoría por parte del Estado, sin embargo, son nuestras empresas, históricamente. El Estado, doctor Castro, con el cuento de que tiene un paquete accionario mayoritario, 80,1%, mientras que el municipio de Cuenca tiene apenas el 8,7% y pequeños porcentajes tienen otras entidades como la prefectura de la Suay, Cañar, Morona, Santiago, municipios del Biblián, Morona, Santiago, Santa Isabel, Zig, en fin. Con ese cuento de que son mayoritarios, pretenden hacer lo que les da la gana. Sí, pero esas empresas nos sirven en el territorio regional y sirven a los habitantes de la región. Y por lo tanto, no es argumento el tener el mayor paquete accionario para hacer lo que les venga en gana y sobre todo, Jaime, pretender a nivel nacional reunir fondos públicos, las recaudaciones que provienen de los ciudadanos, de las diferentes empresas que consumen la electricidad, para reunir fondos para garantizar los negocios privados. ¿Dónde se ha visto aquello? De la manera que a este gobierno hay que pedir que se largue a la casa y que deje de echar el último zarpazo, que vaya a la casa con las manos un poco limpias, si las tiene, porque efectivamente es un gobierno en donde ha continuado la corrupción que se dio tanto en el gobierno correísta cuanto en el gobierno de Moreno y ha continuado hasta hoy.
Por eso el país está como está, pues, con tanto atraco, una delincuencia organizada y común, incontenible, el narcotráfico, la penetración del narcotráfico en las esferas del Estado, en el sistema político de la sociedad, un gobierno que no ha podido atender las necesidades públicas y que solo se ha preocupado de los negocios especulativos del sector financiero bancario. Es decir, un gobierno elitista de un banquero en favor justamente de una economía especulativa y ahora, ¿no es cierto?, favoreciendo la concentración económica e iniciativas del sector privado en desmedro del servicio público. Hay que esperar realmente que este gobierno se largue a la casa y se vaya rápido. Mientras más rápido, mejor, pero que no haga daño al país y que efectivamente respete el patrimonio de las diferentes regiones. Es a la final una lucha contra el centralismo, una lucha por rescatar, proteger nuestras empresas públicas, una lucha en defensa de la legalidad, la seguridad jurídica, el porvenir, la constitución, la garantía de que nuestras empresas públicas estén libres de la injerencia y la contaminación centralista y corrupta, Jaime. Porque no solamente el tema es de que se concentran los recursos, sino también al concentrarse los recursos en el Estado y con los negocios alrededor del Estado, es también un ámbito propicio para la corrupción. Porque la corrupción hoy en el día, Jaime, vive de los negocios alrededor del Estado, porque el Estado se ha transformado en una maquinaria donde la corrupción está estatalmente organizada. Y esto hay que prever. Esta es la historia de lo que está ocurriendo en nuestro país. De Esa es forma la que historia. centralizar recursos es realmente estar también ya en alerta de cómo vayan a ser manejados los mismos. Bien, gracias, doctor Castro, por la entrevista. La próxima semana le pediré un nuevo espacio para hablar del tema electoral, de las elecciones del próximo 20 de agosto, concretamente el Yasuní, el futuro de Yasuní y el Chocó andino. Allí Juan Cubi decía que él tiene la preocupación de que a lo mejor en el tema de la consulta del Yasuní, el Chocó andino, puedan meter la mano el día de las elecciones. Pero eso le pediré la próxima semana. ¿Qué le parece? Gracias, Jaime, por la invitación. Desde ya me comprometo a estar presente en este diálogo y igualmente gracias por esta entrevista y un saludo nuevamente a la distinguida audiencia de este importante medio de información y comunicación. Bien, gracias al doctor Carlos Castro, analista político. Desde siempre y hasta siempre.